Amén. Vamos a Aleluya. orar, oremos y vamos a presentarle este estudio al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hasta aquí tú has estado con nosotros, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos, Padre, de reunirnos libremente, Señor, en tu nombre, Padre, para aprender tu palabra, Señor, para estar delante de tu presencia, Señor, y tú nos enseñes el camino una vez más, Señor, que debemos andar. Padre, te pedimos que venga tu reino y se haga tu voluntad, mi Dios. Te damos gracias por la bendición de tener estas enseñanzas, Señor, libres, Señor, para aprender de tu palabra, para aprender tus caminos, para aprender tu verdad, Señor. Te damos gracias por esta enseñanza, te la presentamos a ti en esta noche, Señor, para que seas tú dirigiendo, Señor, al pastor Hugo, Espíritu Santo. Te pedimos que seas tú tomando el control de nuestras mentes, de nuestro corazón, Señor. Y Padre, en esta hora llevamos toda obediencia, Señor, todo pensamiento a la obediencia de Cristo, Señor, para que seas tú reinando en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y seas tú, Espíritu Santo de Dios, dirigiendo a nuestro pastor, Señor, para hablar la palabra que tú quieres hablarnos en esta noche, Señor, y enseñarnos y mostrarnos y educarnos y edificar nuestras vidas, Señor. Padre, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias por la vida de cada hermano, cada pastor, cada persona, Señor, que se conecta, que se está conectando, Señor, y se seguirá conectando a través del transcurso del tiempo que estará esta enseñanza, Señor, en la social media, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, aleluya, gloria a Dios, bendiciones, un gran saludo a todos los que se conectan a través de la plataforma Zoom o que de forma adicional se conectan por Facebook o que de forma retransmitida ven este estudio a través de las plataformas virtuales. Hoy estamos en el capítulo 16. Pareciera mentira, ¿no, pastor? Que pareciera que fue hace unos cuantos días atrás, pero ya estamos en la lección 16 y 16 martes. 16 martes son unos cuantos martes, son unos cuantos meses, ¿no? Entonces hoy estamos en el capítulo que nos va a hablar acerca de cómo nosotros podemos ser responsables de irresponsablemente poder perder nuestra alma a través del compromiso de nuestra integridad, de comprometer nuestra integridad. Y este es el capítulo 16 del estudio bíblico, los peores errores financieros en la Biblia y cómo evitarlos, del Ministerio Crown Financial Ministries. Damos gracias a Dios por estas poderosas enseñanzas que ciertamente han traído transformación a nuestro corazón, a nuestra mente espiritual, a nuestras conductas, a nuestros hábitos financieros, y la intención es ser mejores discípulos de Cristo, ¿no? Y que a través de este cambio y de esta transformación podamos ser agentes de cambio socioespiritual en nuestros entornos, en nuestras familias, en lo personal, mucho más importante, la integridad con nuestra relación con el Señor, en ser mejores líderes en nuestros trabajos, en nuestros ámbitos seculares, en nuestra familia, en nuestros ámbitos ministeriales. Entonces hoy vamos a estar tratando un tópico que, wow, eh, ciertamente va a circuncidar en nuestro corazón, porque muchas veces pareciera que pensamos que la mentira pudiese llegar a ser un pecadito piadoso, ¿no? Y mientras preparaba esta lección, no sé por qué el Espíritu Santo me llevó a pensar en escrituras que hablaran de la mentira. Vuelvo y le repito, pareciera que por hábitos, por cultura, por conducta, por crianza, por el ambiente, por la presión de los medios sociales o seculares donde nos desempeñamos, pareciera que la mentira pudiese convertirse en algo que es aceptable cuando no lo debería ser, ¿no? Y entonces, de forma preliminar, adicional,
al tema central, a la enseñanza bíblica central de esta lección, que es Mateo 28, 11 al 15, yo quisiera compartir con usted varias referencias bíblicas que hablan acerca de la mentira, ¿no? Y la idea es que a través de estas porciones bíblicas erradiquemos de nuestra conciencia, de nuestras conductas, el mentir como algo que pudiese convertirse en habitual. Dice Primera de Pedro 3, 10 al 11, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busca la paz y sígala. Salmo 122. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Ese es uno de los aspectos que vamos a analizar en este estudio bíblico. Al comprometer nuestra integridad mediante el fraude, mediante el soborno, mediante la mentira. Y por eso es que hago énfasis en estos versos de apertura, de complementarios a la porción bíblica central de este estudio. Dice el Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen la verdad son su contentamiento. El Señor Jesús nos enseña en Marcos 7, 20, 23, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, lo cual Jesús considera a la mentira como cometer un homicidio, ¿no? Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas cosas, estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y finalmente, el Señor Jesús, tengo 24 referencias, por razones de tiempo no las voy a citar todas, pero el Señor Jesús, hablando a su audiencia, la cual estaba compuesta muchas veces, particularmente en entornos públicos, dirigida a los fariseos, a los maestros de la ley, cita el Pentateuco diciéndoles: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu madre, a tu padre, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces vemos que ciertamente la palabra de Dios trata con mucha severidad el uso de la mentira, ¿no? Y muchas veces me pongo a pensar en la referencia de Santiago 3:6 cuando dice que la mentira, que el uso indebido de la lengua inflama la creación, descompone la creación, ¿no? Entonces, ciertamente que mentir puede ser una de las razones mediante las cuales nosotros comprometemos nuestra integridad. El subtítulo de esta lección, la idea central, el objetivo de alcance, lo que debemos tratar de esforzarnos en lograr es no comprometer nuestra integridad, y ciertamente que la mentira se convierte en un instrumento malicioso que nos permite separarnos de Dios de forma muy, digamos, trayendo tristeza, inclusive a muchas personas y a nuestros corazones cuando cometemos este tipo de irreverencias, ¿no? Y entonces dice la lección que la manera en que usamos el dinero revela lo que creemos sobre el mismo. El fundador del Ministerio Crown, Larry Burkett, decía que cada uno de nosotros escribimos nuestra autobiografía en la forma como utilizamos el dinero y por medio de nuestras opciones financieras, ¿no?
Entonces, en el contexto de la historia bíblica, en Mateo 28, 11 al 15, dice que los fariseos claramente consideraban el dinero como un instrumento para controlar el poder. Pensaban que sus riquezas tenían la fuerza suficiente para suprimir la verdad. Y colóquenlo en el contexto de la mentira, ¿no? Para suprimir la verdad de la resurrección de Jesucristo, el evento más grande que el mundo haya conocido. Entonces dice, yo tengo subrayado esta porción en rojo. Es algo que me hizo mucho impacto en el espíritu. Es notable que este engaño, decir una mentira, generar una mentira, generar una confabulación en función de una mentira, que puede considerarse como el peor de todas las malas decisiones financieras en la Biblia, lamentablemente se le presta poca atención, ¿no? Entonces, la lección nos enseña que ellos utilizaron su dinero para proteger su seguridad laboral por medio de la crucifixión de Cristo. Ciertamente que la clase farisea era la clase dominante, la clase religiosa dominante dentro de lo que eran los judíos en el tiempo de Cristo, y ciertamente ellos no querían perder el status quo, ellos no querían perder el control de las personas, de la sociedad, ¿no? Entonces, que Cristo, el cual ellos habían rechazado, del cual se habían burlado, a cual habían confabulado para asesinarlo, ciertamente que a ellos no les convenía desde el punto de vista de mantener el poder político religioso, que fuese de evidencia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la lección que por lo tanto pusieron en acción un plan financiero despreciable. Utilizaron sus recursos para el soborno, para la mentira, para justificar una gran mentira que todavía tiene efectos en el contexto de la eternidad. Y esto se lo digo porque muchas veces no medimos la dimensión, las consecuencias que pudiesen generar decir una mentira y utilizar los recursos que Dios nos ha provisto para confabular, para hacer cosas que están fuera del orden de Dios. Entonces dice en la porción de Mateo 28, 12 al 14, que después de reunirse estos jefes con los ancianos, aquí hay premeditación, aquí hay alevosía. Note cómo hay disposición, cómo hay una actitud equivocada en el corazón, que eso lo hemos venido tratando mucho durante nuestros estudios previos. Dice, después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, le dieron a los soldados soborno, ¿no? Una fuerte suma de dinero y les encargaron, los incitaron a mentir. Digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo, y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros, confabulación nuevamente, mentira, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Esto está tremendo. Esto está tremendo. Dice que la Biblia registra que los ancianos se unieron a los jefes de los sacerdotes en este plan para sobornar a los guardias. El dinero no es el problema cuando la seguridad del empleo está en juego. Muchas veces con esta frase quiero decir de que muchas veces es posible que nosotros en nuestros ambientes de trabajo nos hagamos copartícipes, nos prestemos a la mentira con tal de permitir que nuestra seguridad laboral sea sustentada. Este fue el caso de los fariseos y de los soldados. Permitieron ser sobornados
para mantener su estabilidad laboral y en este caso su status quo dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, piense en lo importante que es mantener la integridad en todos los aspectos de la vida, es particularmente muy importante en nuestro desempeño, en nuestras vidas laborales. Yo pienso personalmente de que cuando estamos en un ambiente laboral donde nos vemos propensos, donde nos vemos presionados, donde nos vemos inducidos a practicar la mentira, el soborno, la manipulación, pienso que es un ambiente de trabajo tóxico, no adecuado a una persona que quiere vivir de acuerdo a los principios de la verdad, de acuerdo a los preceptos bíblicos, ¿no? Entonces, dice el verso 15, y cierro esta primera porción con la lectura del verso 15 para abrir la oportunidad de participación, para comentar respecto al aprendizaje que usted tuvo con esta lección. Dice el verso 15, así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Y cuando yo le decía anteriormente de las repercusiones en términos de tiempo, en términos de eternidad, me pongo a pensar cuántas personas en la historia, desde el tiempo de Jesús hasta acá, han rechazado la salvación, han rechazado a Cristo. En este momento están en el infierno, producto de esta gran mentira. Yo pienso que si nosotros consideramos en esto profundamente y lo llevamos al contexto personal, en la forma como nosotros nos comportamos, en la forma como utilizamos nuestros sentidos, nuestras habilidades y nuestros recursos, esto nos debería hacer pensar mucho en qué mal estamos haciendo cuando practicamos la mentira, cuando practicamos el soborno, cuando practicamos la manipulación. Y pensaba también en el proceso de preparar esta lección de cómo la corrupción detrás de este espíritu de Acab, este espíritu de Jezabel que está detrás de la mentira, cómo lamentablemente es lo que produce las consecuencias de lo que nosotros vemos en nuestros países. Cómo la mentira trae como consecuencia el robo, el soborno, la estafa, la corrupción pública, la corrupción privada, y cómo posiblemente, no de forma inmediata, pero de forma paulatina, vemos los efectos que tiene eso en nuestras sociedades, ¿no? La pobreza, el desempleo, la discriminación, los niveles de injusticia social, ¿no? La corrupción política, la corrupción gubernamental. Entonces, aquí hay una nota en roja que tengo yo. Dice, al aceptar el soborno, los soldados difundieron esta mentira herética por miles de años en la historia. Ciertamente que la mentira no solamente tiene efectos catastróficos en el momento, sino que tiene consecuencias en el tiempo. Con eso en mente y con esa introducción, yo quisiera abrir la oportunidad para que ustedes puedan compartir las reflexiones que el Señor les ha dado de esta lectura, ciertamente que nos debe ministrar, porque muchas veces, como le decía en el comienzo, pareciera que es más fácil decir una pequeña mentira. Y a veces hasta las tipificamos. Mentiritas blancas, mentiritas leves, mentiritas piadosas, y no hay tal cosa como eso. La mentira es la mentira.
Entonces, abro la oportunidad para que usted abra su micrófono y focalice su participación en función a este estudio. Adelante. Primero las damas, después los caballeros. Adelante, hermana Alicia. Abra su micrófono. Ya. Sí, verdaderamente estamos aprendiendo lo que el ser humano empuja a la mentira. Pero en Mateo 28:20 nos dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre estamos empujados nosotros a estar, ¿cómo se dice?, tentados a la corrupción, a la mentira, todo eso. Pero si las despedidas y los desapegos no son momentos que vivimos, o sea, nosotros, si has tenido que alejarte de algún lugar o separarte por distintas circunstancias de personas queridas para ti, sabrás de lo que estoy hablando. Nos llenamos de nostalgia y tristeza. Lo cierto es que la presencia de Jesús es eterna. No tiene ni principio ni fin, sino diferentes maneras de expresarse para la humanidad. No se trata de una sensación mística ni ilusoria, sino de una relación personal con aquel que busca incansablemente encontrarse con nosotros, dice Jesús. Su presencia da sentido y propósito. Jesús nos ordena y nos encamina hacia lo bueno. Repara nuestra historia y acompaña nuestra soledad, y también nos cuida de todas las tentaciones de mentira, las tentaciones de corrupción, las tentaciones de cometer cosas fraudulentas. Así es Dios. No nos deja solos nunca, pero recordar que Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sea una buena teología para enfocarnos en la verdad de su amor y compañía de Jesús. Nos dice un renglón, nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia real de Jesús. Su personalidad vibra en cada palabra, nos recuerda Albert Einstein. En eso puedo aportar mi hermano Hugo. Gracias por su aporte, gloria a Dios. Tenemos que ser fieles a Jesús. Adelante, sí. Pastor Ávila. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Un saludo, un abrazo, que Dios los siga bendiciendo. Y algo que me llamó un poquito la atención es lo que dice el señor Larry Burkett. Cada uno de nosotros escribimos nuestra autobiografía con nuestras opciones financieras. Si queremos saber cómo está nuestro corazón, si queremos saber cómo está nuestra relación con lo que estamos hablando en esta noche acerca de estas clases de mayordomía de las finanzas, es revisando la chequera. Tú revisas la chequera de una persona y sabes cómo está su corazón. Tremendo. Entonces, es, por ejemplo, tiene una relación con Dios clara, ha sido revelada la verdad para esa persona, las finanzas y los movimientos financieros van a reflejar eso. O todavía está en un proceso de duda entre la verdad y la mentira, van a reflejar las cosas. Y gracias a Dios por estos estudios. Gracias a Dios por esta clase que nos está reforzando de que debemos alejarnos de la mentira, que debemos no tolerar la mentira y que si caemos salir rápido y volver a pedir perdón y regresar a la verdad. Entonces, gracias a Dios por esta clase, principalmente como se estudiaba hace un momento, desde hace mucho tiempo, los poderosos, en este caso los fariseos, y hoy aplicando en términos modernos, mucha gente, usando su poder, tiene cautivo a muchas personas. Señor. Escuche bien, en diferentes niveles, viviendo en la mentira, creyendo que están haciendo las cosas bien, pero bajo un espíritu de engaño.
¿Cómo no pedirle a Dios y clamar que sea revelada la verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces debemos no comprometer y vivir de hoy en adelante y siempre y enseñar a los que están cerca de nosotros, hijos, parientes, todo, a decir, espera en Dios, no comprometas. Lo que aparentemente es rápido, no comprometas, espera en Dios, vive la verdad, mantente en honestidad, mantente en integridad. Vas a chocar, vas a ser rechazado, reprendido, vas a perder, entre comillas, pero no, al final Dios es Dios y Él es justo. Amén. Es importante meditar. Usted complementa de forma muy certera con su comentario con respecto al título de la lección. Mantener nuestra integridad. El fallar en mantener nuestra integridad puede ser por medio de la mentira, puede ser una de las razones por las cuales nosotros pudiésemos perder nuestra salvación. Y yo me pongo a pensar en las consecuencias, el impacto, como una mentira, llámese de orden financiero o con cualquier tipo de justificación en cualquier ámbito de la vida, puede traer como consecuencia a efectos devastadores. Y en la lección hay un ejemplo que lo vamos a cubrir y también vamos a traer a colación algo que nos ha tocado directamente a nosotros en la Florida recientemente. Posiblemente ustedes están familiarizados con esta historia tan desastrosa, ¿no? Tan devastadora. Trágica, producto de una mentira. Producto de una mentira. Y producto donde posiblemente, porque tengo que ser cuidadoso con mis opiniones, donde hubo también soborno, ¿no? Donde hubo también, posiblemente pudiese haber habido corrupción, ¿no? Entonces acá dice en un subtítulo que los engaños y las mentiras malditas. Dice, las mentiras son malas. Las mentiras son malas. Conllevan a la destrucción tanto a los perpetradores como a las víctimas. Todo el mundo sufre con la mentira. Por eso es que el hermano de Jesús, el apóstol Santiago, decía que cuando usamos la lengua con uso diabólico, inflamamos la rueda de la creación. Por desgracia, mucha gente está dispuesta a mentir fácilmente con fines de lucros. Y siendo esto un estudio bíblico financiero, vamos a focalizar la mentira con esa intención. Mucha gente, por desgracia, dice el escritor de este estudio, mucha gente está dispuesta a mentir fácilmente con fines de lucro. Pareciera que el querer satisfacer nuestros deseos, porque muchas veces ni siquiera son nuestras necesidades, sino nuestros deseos, nuestros placeres, consideramos que es una opción el mentir con tal de lograr la satisfacción de estos placeres con la finalidad de obtener lucro, sin apenas considerar las consecuencias nocivas. Vea el peso de la terminología que se utiliza acá para describir por qué las mentiras son malditas. Sin apenas considerar las consecuencias nocivas que sus engaños tienen sobre los demás. Este fue el caso de los guardias antes mencionados y, por desgracia, lo es también en la siguiente historia que se presenta en este libro. Y entonces se nos habla de un episodio en la historia contemporánea, y esto es fuente pasada al Ministerio Crown a través de nuestros representantes ministeriales en la China, que dice que en mayo del 2008, el 12 de mayo del 2008, hubo un gran terremoto que sacudió a Sichuan en China, que mató a 69,000 personas.
e hirió a más de 300.000 personas. Entonces dice que algunos de mis amigos ministeriales en China que representan el ministerio, estuvieron presentes para prestar ayuda solo unos días después de la catástrofe. Describieron las escenas horribles del caos y de la muerte que les parecían una visión del infierno. Entonces, más adelante, para resumir un poco la historia de lo catastrófico, dice que fue ampliamente conocido que los edificios escolares colapsaron debido a que no fueron construidos bajo las normas antisísmicas. El informe oficial culpó a la construcción de mala calidad. Pero en realidad, los contratistas habían invertido en recursos de bajo costo. Mentira. En recursos de bajo costo para así aumentar sus ganancias. Lucro, especulación, soborno, mentira. Vea las consecuencias, ¿no? Solamente que nunca sabemos cuándo van a suceder las cosas o cómo van a suceder. Unos sobornos bien eficientes habían mantenido distante a los inspectores de los edificios mientras que se perpetraba el engaño. Y este soborno, esta mentira, le costó la vida a 5.335 niños que murieron y 546 que quedaron discapacitados. Hablamos de la pérdida de almas por causa del dinero. Nosotros nunca, cuando estamos aceptando un soborno, cuando nos hacemos parte de una mentira en contraprestación de dinero, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Y yo pienso que esta historia, aunque parezca remota y no relacionada a nosotros porque estamos en este lado del mundo, nos haga pensar. Mire lo que sucedió ahora en México con el metro que se desplomó, ¿no? Las investigaciones determinaron que fue hecho con mala construcción. ¿Cuántas personas se murieron? ¿Cuántas personas sufrieron por esta catástrofe? Y dice entonces que, sin embargo, esto no se compara con la destrucción causada por la mentira que los fariseos urdieron en intento por cubrir la verdad de la resurrección de Cristo. La mentira tiene efectos catastróficos, lo ha tenido durante la historia de la humanidad. Pero cuando me refería a un caso que nos toca directamente a nosotros, indirectamente, es por este caso que lamentablemente ha llamado la atención en todos los Estados Unidos y en muchos países, ha sido noticia en muchos países del mundo, porque ¿quién se imaginaría que en el principal, un país potencia como los Estados Unidos, puedan suceder este tipo de cosas? Pero entonces cuando usted escucha las noticias y los reportajes de investigación, entendemos de que ciertamente, según lo que dicen las noticias, que este edificio tenía problemas en sus estructuras graves, ocasionadas por diferentes razones. No entro a hacer la presentación de las diferentes porque yo no soy especialista en ingeniería de estructuras, pero el caso es que había un reporte que fue hecho en el año 2018 que decía que este edificio tenía problemas serios de estructura en sus fundaciones. Y entonces este edificio tiene que pasar un proceso de certificación que se hace cada 40 años. Nadie se explica por qué se hace cada 40 años. ¿Hay mentira detrás de esa decisión? Bueno, eso no lo sabemos. Pareciera que fuese ilógico, ¿no? El caso es que una persona, un empleado de la ciudad, por razones que desconocemos, no obstante
las severas llamadas de atención en ese reporte, firmó, dando el visto bueno a la inspección para la certificación. Y a través de la noticia, ya muchos de nosotros conocemos cuáles son las consecuencias devastadoras. Peor aún cuando se trata de la salvación. Yo me pongo a pensar cuántas almas en el infierno ha costado esta gran mentira, este gran soborno de ocultar la verdad. Y peor aún por recibir dinero, ¿no? Entonces, ciertamente que la mentira tiene efectos devastadores. Muchas veces pareciera que pensar en las consecuencias no pasa por nuestra mente en el momento en que nos estamos haciendo copartícipes de la mentira. Y cuando nos vemos tentados a participar en esa mentira, producto de que estamos recibiendo un beneficio material, ¿no? El caso es que esta lección hoy nos enseña que ciertamente la mentira tiene efectos nocivos, destructivos, ¿no? De muchas implicaciones en cosas que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar, ¿no? Entonces la lección nos enseña que hay consecuencias. Que hay consecuencias producto de la mentira. La mentira, primera consecuencia, la mentira le roba la paz al mentiroso, la paz interior. Ciertamente que usted no puede dormir pensando que usted ha cometido un acto ilícito, que ha sido copartícipe de un soborno, de una manipulación, de un acto de corrupción, y daña a los engañados, daña la vida de los engañados. En última instancia, el poder corrosivo. Vea las palabras ilustrativas, el peso de las palabras ilustrativas que se utilizan para describir las consecuencias. El poder corrosivo de ellas endurece los corazones y destruye las almas. La persona que se acostumbra a decir mentira gradualmente va aumentando la forma como dice las mentiras, para peor, y ciertamente que endurece su corazón. Las mentiras tratan de convertir lo bueno en malo y lo malo en bueno. Subvierten la alegría y la independencia que vienen de caminar en la verdad, como decía el pastor Wilson Ávila. Una persona, una familia, una religión, una empresa o una nación, como decía yo al principio, que acepta la cultura del engaño, al final sufrirá la ruina. Y aquí es donde yo lo coloco en el contexto. Mire lo que está sucediendo en todos nuestros países. En Haití, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Perú, en México. Mire lo que está sucediendo en muchos países de África, de Asia. Cómo la mentira está destruyendo naciones completas, ¿no? Qué gran efecto devastador tiene la mentira sobre la vida de las personas, de las familias, de las sociedades, de países. Ahorita lo vemos con Cuba. Lo estamos viendo con Cuba ahora. Esta gran mentira de aparentar al mundo que todo está bien y la gente no tiene comida y la gente se está muriendo y la gente no tiene medicinas. Ciertamente que deberíamos de meditar profundamente en eso y en la forma como cuando nosotros hemos participado en la mentira, ciertamente que hemos sido copartícipes de alterar el orden
de la forma como deben suceder las cosas de acuerdo al orden de Dios. Sí, ¿no? Y también la lección nos ayuda a evitar entrar en mentiras, porque la mentira tiene consecuencias catastróficas. Y podemos ver a través de la lección, de la lectura del libro, todo lo que conlleva decir una mentira, ¿verdad? Aceptar un soborno, pensar que una mentira tiene un tamaño grande, pequeña, mediana. No, toda mentira, sea la que sea, es mentira y va a tener trágicas consecuencias en nuestra vida y en la vida de otras personas. Qué tristeza, qué pena ver visto a tanta gente sufrir por una mentira. Ciertamente que las imágenes de lo que se veía, las emociones en la televisión en días pasados, producto de este acto irresponsable, detrás de una mentira, ciertamente que fue devastador desde el punto de vista de las emociones, ¿no? Entonces no sé si alguien más quiere añadir un comentario antes de movernos a la sección de cómo evitar la trampa de perder su alma. Si alguien quiere hacer algún comentario adicional. Buenas noches. Sí, en realidad pienso que para nosotros es un desafío día a día, ¿no? Porque a veces, como usted bien dice, pues son las mentiras benignas, ¿no? Que aparentemente no producen nada, pero quizá ese momento se libró del rato, no pasó nada, pero luego pues, realmente vienen las consecuencias, ¿no? Entonces es importante estar apegados y no ceder, no ceder en la mentira para nada, porque finalmente trae las consecuencias y vamos a afectar no solo a nosotros, sino al resto también, ¿no? Ciertamente. Y realmente en el trabajo mismo pasa eso, pues yo trabajo un buen tiempo en contratación pública y se presta lo que usted dice, ¿no? Que le dice, ponle menos cemento o quizá el diámetro del hierro sea menor, ese tipo de cosas. Y finalmente pasa lo que viene después. Aparentemente está nuevo, está bien, pero luego las consecuencias son con gente inocente, ¿no? Ciertamente. Y usted llevar con esa carga, con ese peso terrible, ¿no? Eso es, hermanos. Hermano Galo, muy apropiado su comentario. Pero muy apropiado. Porque viene muy atinado a la historia que viene en esta lectura, a lo que nosotros experimentamos acá recientemente en Miami. Y le pedimos, y se ve mucho en el área donde usted está. Si hay un área que está expuesta al poder de la mentira y del soborno, es el área de las contrataciones públicas. Fíjese este gran bochorno que ha costado inclusive la posición de presidentes con esta contratista brasileña, ¿no? Sí. Falta mencionar el nombre, pero todos sabemos, ¿no? Cómo utilizaron recursos de esta organización para obtener contratos, ¿no? Y lamentablemente eso trajo como consecuencia problemas graves de corrupción y de malversación de fondos en países, ¿no? Ciertamente que la contratación pública en los países latinoamericanos es víctima de esa mentira, de ese bochorno, del soborno, del tráfico de influencias, de cotizaciones, de materiales. Le pedimos al Señor que lo guarde y que lo utilice como sal y luz en su ambiente para que usted pueda hacer la diferencia. Gracias por su comentario. Sabe que yo trabajé hasta hace 4 años en el sector público en el Oriente, en construcciones, con los pozos petroleros, hacíamos muros y realmente veíamos esto, ¿no? Los fiscalizadores y todo, a pesar de que el exigen también está ahí tratando de sacar una mordida. Pero bueno, ahora ya estoy dedicado a bienes raíces, pero estoy comentando algo que viví realmente personalmente, ¿no? En esto. Y a veces parece como que es normal, como que así funciona, pero no es así, ¿no? No es así, realmente no es así.
Bueno, decíamos acá anteriormente que cuando una persona, una familia, una religión, una empresa o una nación acepta una cultura del engaño, al final sufrirá las consecuencias. Y en nuestros países, lamentablemente, la mentira se ha convertido en parte de la cultura. Usted está diciendo lo que realmente es. Se ha convertido. La gente te ve como un tonto cuando tú no mientes. Claro, así es. La gente te ve como un santurrón. Así es. La gente no te ve como una persona de principios, de valores. No, la gente te ve como un tonto, ¿no? Y entonces, lamentablemente, esa cultura de mentira afecta Claro. la atmósfera espiritual de un país. Creo que el pastor Ávila quería hacer un comentario. Muchas gracias, hermano Galo, por su comentario. Yo creo que ahí está el micrófono, sí. Sí, adelante. Viene, primero quiero aclarar algo que alguien me llamó la atención, me observó y bueno, me puso a meditar. Las mentiras tratan de convertir lo bueno en malo y lo malo en bueno. ¿No es cierto? La mentira te tergiversa, no interpretándolo de una manera como decir, yo miento, cambio de dirección y voy al barranco. Voy en la verdad, aguanto lo que sea, calumnias, pérdida, pero voy en un camino cierto que me da paz y bendición. Pero esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con los principios básicos que es que la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios, no hay mentira, es perfecta. Tal vez hubo un misunderstanding, como dicen en inglés, un malentendido en esta interpretación. Y ahí quiero recalcar, la palabra de Dios es infalible. Eso se cumple porque se cumple en sagrado. No sé si ustedes escucharon alguna vez una prédica o un comentario de un varón aquí en Estados Unidos que enseñaba que hicieron un estudio a 2 generaciones, 2 familias. La una familia, igual que la otra, comían lo mismo, respiraban el mismo aire, andaban envueltas en los mismos aspectos de todo. Pero una familia tomó la palabra de Dios como su derrotero, como su GPS, como su base, y empezó a estudiar la palabra de Dios. Empezó a asistir a una iglesia que predicaba la verdad, que procuraban andar en forma correcta delante de Dios. Entonces esa familia seguía imperfecta, débil, con problemas, con taras, pero su base era la palabra de Dios. Su fundamento, como decía Galo hace un momento, la varilla, el cemento, si fuera parafraseando, era la palabra de Dios. Pase la página. Otra familia que estaba en el mismo entorno ignoró la palabra de Dios. El domingo se iban a jugar béisbol, se iban a jugar fútbol, se iban a hacer camping, gozaban entre familia. Qué bueno, qué lindo es estar gozando de cosas, ignorando la palabra de Dios. Al final, después de ciertas décadas, Dios honró a esa familia que le dio el lugar correcto a Dios, y de la debilidad lo convirtió en fortaleza, de la miseria lo convirtió en prosperidad, de la necedad le convirtió a una generación sabia. De ahí salieron rectores de universidad, hombres de negocios íntegros, ministros que servían en la iglesia, predicadores, músicos, etcétera, etcétera, porque así es la palabra de Dios. De la otra familia que ignoró, que tomó el camino de la mentira, por decirlo así. Perdónenme que están ya. ¿Qué es lo que pasó con eso? Que sucedió, que salieron delincuentes, narcotraficantes y una serie de cosas que no quiero mencionar. ¿Qué sucede con esta? Cuán importante es andar en la verdad. Cuán importante es andar en la verdad a precio de cualquier costo. Vas a perder, pero vas a ganar. Vas a supuestamente a sufrir desengaños, pero al final vas a estar estable. La importancia que está enseñando usted, pastor, a través de esta enseñanza es no comprometer la integridad. No dejarnos llevar por ofertas que aparentemente son buenas, pero al final de cuentas nos van a traer problemas. Y eso nos ha pasado a todos. Así como Galo andaba en su campo, yo andaba hace años
en los campos que en las ventas te decían, ofrécele algo al comprador, al que autorízale esta, dale su regalito y muévele por ahí para que te firme el contrato y tu comisión está ahí. Es verdad, todos estamos expuestos a eso, pero al final de cuentas vale la pena andar en la verdad. Amén. Amén. Usted sabe que yo pensaba profundamente en que acceder a este tipo de prácticas contrarias a los preceptos, a los principios de la palabra de Dios, aceptarlo y practicarlo, es no confiar en Dios. Es una ejemplificación de no confiar en Dios. Cuando usted confía más, depende en la matraca, en el soborno, en mojar la mano, como decimos nosotros, por debajo de la mesa, por la derecha, por la izquierda, porque en cada país hay su expresión, su cultura, ¿no? Su folclore al respecto. Es no confiar en Dios. Entonces, entiendo que la mayoría de las personas que estamos conectados en este momento, en este estudio, somos personas que nos definimos como personas de la fe, como seguidores de Cristo. Practicar este tipo de asuntos en la vida financiera, en la vida personal, en la vida profesional, peor aún en la vida ministerial, ciertamente es deshonroso para la salvación. Porque Jesucristo se mantuvo firme, se mantuvo incorruptible. Y entonces, cuando nosotros accedemos, cuando nosotros claudicamos a las verdades bíblicas, ciertamente que estamos enviando un mensaje y nosotros mismos nos estamos dando un mensaje de que no confiamos en Dios. Verdaderamente, un hijo de Dios no necesita practicar la mentira en el área financiera, porque es uno mismo hacerse daño, ¿no? Entonces, lo que me gusta de este libro, de este estudio, es que nos da las prescripciones para no solamente conocer el asunto. Y anteriormente hay algo que se me pasó a decir cuando nos referíamos a los soldados. Es posible que en la interpretación y el análisis del estudio en nuestra mente queramos pensar en quién ha sido como los fariseos. Y yo diría que el reto personal para todos los que estamos en este estudio y los que los ven de forma retransmitida no es pensar quién ha sido fariseo, no es traer a nuestra memoria quiénes han actuado como fariseo, sino más bien cuándo, cómo y dónde nosotros hemos actuado como los soldados que recibieron la manipulación, el soborno. Porque es muy fácil señalar, pero hagamos nosotros hoy una autorreflexión. ¿En qué momento de la vida, en el pasado, para que nos arrepintamos y nos liberemos de esa culpa, la confesemos y nos arrepintamos, o cuando nosotros pudiésemos vernos en la tentación, así como decía el hermano Galo, de vernos en una situación como esta donde pudiésemos vernos tentados a comprometer los principios, ¿no? Ok. Sí. Ahora vamos a compartir cómo evitar la trampa de perder su alma. Tenemos acá lo siguiente. Satanás usará el dinero para poner a prueba nuestra integridad en mayor o menor medida. Si es capaz de obtener una pequeña victoria, utilizará esa puerta abierta para ofrecer mejores oportunidades y hacer su trabajo. O sea, Satanás. Él va a tratar de usar una puerta, ¿verdad?, para obtener la victoria y de engañarnos. Y entonces trae un ejemplo acá. Si una persona está dispuesta a decir una pequeña mentira por $1, ¿cuánto más mentira dirá por $1,000 o por $1,000,000?
Tenemos que aprender a mantener una política personal de no poner en peligro nuestra integridad. Una persona íntegra es, por definición, alguien cuyo carácter es honesto, completo y sin dobleces. La Biblia está llena de promesas para los que practican la integridad absoluta. Y tenemos acá el Salmo 34, versículos de 12 al 14, ¿verdad? El Señor nos dice que el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Tenemos otra referencia en Proverbios 15, 27, y dice que el ambicioso acarrea mal sobre su familia. El que aborrece el soborno vivirá. Gloria a Dios. Y tenemos una última referencia en Deuteronomio 16, 19, que nos dice que no pervertirás la justicia ni actuarás con parcialidad. No aceptarás sobornos, pues el soborno nubla los ojos del sabio y tuerce la palabra del justo. Tremendo. Amén. Tremendo. Déjame hacer énfasis en los últimos 3 versículos que leíste. El Salmo 34, 12 al 14 dice que el ambicioso, porque muchas veces caer en estas prácticas de decir mentira por el soborno Proverbios 15, 27, es la ambición. Y en otros estudios hemos hablado acerca de las consecuencias y cómo la ambición se convierte ciertamente, no solamente es un pecado, sino que se convierte en uno de los grandes errores financieros, ¿no? Pero acá dice que el ambicioso acarrea mal sobre su vida. Sobre su familia. Sobre su familia. Entonces, la ambición trae como consecuencia el soborno. La palabra de Dios nos enseña a aborrecer el soborno para poder vivir. Y luego en Deuteronomio otra vez hace énfasis en el soborno como causa. Dice, no pervertirás la justicia. Y la justicia no solamente se trata del cumplimiento de las leyes a nivel gubernamental, sino nosotros, la justicia divina, la justicia de Dios, en nuestros ámbitos seculares, en el manejo de nuestros recursos, en la forma como obtenemos los recursos. No pervertirás la justicia, ni actuarás con parcialidad. No aceptarás soborno, pues el soborno nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. Eso está tremendo. Yo creo que esa es una de las grandes verdades que hay que mantener aquí en el corazón y en la mente, de forma indefectible, de forma no variable, particularmente en este tiempo en que estamos viviendo, donde pareciera que mentir es normal, pero tenemos que hacer la diferencia. Entonces dice que la forma para nosotros poder evitar caer en la trampa de perder nuestras almas es aferrarnos a estas promesas en lugar del dinero. Si usted desea disfrutar de una vida bendecida, de paz, llena de profundas relaciones con Dios, con la familia y con los amigos. Decíamos anteriormente que esto te roba la paz, esto te separa de Dios. Vivir en una mentira, ser copartícipe de un acto de corrupción, el cual involucra el soborno, la mentira. Ciertamente que eso no te puede permitir acercarte a Dios. La palabra de Dios dice que en los mandamientos no mentirás. Entonces pareciera que muchas veces intencionalmente y para justificar nuestras acciones
pensamos que la mentira está limitada solamente a un solo contexto. No, la forma como nosotros manejamos nuestras finanzas personales, particularmente la forma como adquirimos nuestros ingresos, puede haber aplicación para la mentira, como un pecado, ¿no? Entonces, es importante reflexionar en ese contexto. Pedirle a Dios todas las mañanas, si usted es una persona activa en el aspecto secular, pedirle a Dios que le guarde, vístase con el yelmo de la salvación, asuma las verdades bíblicas como verdades absolutas en su vida, para que usted se pueda mantener en el orden de Dios. Sí, yo quiero compartir también la palabra en Primera de Pedro 3:11, donde el Señor nos dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Entonces, pues aquí nos estamos aprendiendo hoy cómo vivir en paz, apartándonos de la mentira, ¿verdad? Y no dejándonos engañar por medio del soborno, porque eso nos roba la paz y nos destruye. Amén. Y la parte más interesante de este estudio es la aplicación práctica. Es lo que usted se puede llevar. Es la parte que usted puede atesorar en su corazón para mantenerse firme y para hacer que el estudio se convierta en su forma de ser. Esto lo que quiere decir en pocas palabras es que haya transformación. La transformación no la trae el conocimiento intelectual de las cosas, el conocer Biblia, conocer preceptos. La transformación la trae cuando usted lo demuestra con frutos de obra, ¿no? Cuando usted ejemplifica a través de su conducta que ciertamente ha sido transformado por el poder de la palabra de Dios mediante la acción del Espíritu Santo en su vida. Aplicación. Cada vez que se vea tentado a mentir, a engañar, a aceptar un soborno u ocultar la verdad, recuerde que Dios promete proveer para todas sus necesidades. Mantenga eso como una verdad absoluta, como una verdad indefectible, que Dios es su proveedor. Amén. Para no caer en la tentación de la mentira, de engañar o de aceptar soborno. A pesar de que la sinceridad puede provocar una pérdida temporal o algo de valor temporal, a la larga usted conservará algo de valor eterno, su alma. Aleluya. La palabra de Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Usted puede pensar que usted es salvo, es posible que usted haya profesado la salvación, pero si usted vive en mentira, usted verdaderamente no está haciendo ejercicio diligente de la salvación, usted está menospreciando la salvación. Nosotros cuando cambiamos por mentiras algo de valor temporal, pasajero, cambiamos algo que tiene mucho más valor y peso eterno, que es nuestra alma. Nuestra salvación. Nuestra salvación. Para obtener inspiración y ánimo, recuerde esta promesa del Señor para aquellos que obran. Esta es una promesa para aquellos que obran con total integridad. La integridad no es a medias. La integridad no es parcial. La integridad es total. Es intercambiable. Y dice Isaías 33, 15, 16. Este es un verso muy poderoso. Y por eso es que se nos recomienda y se nos ofrece como una promesa. Como una promesa para los que obran con total integridad. Y cada vez que hablamos de promesa, siempre me gusta hacer la siguiente anotación. Yo sé que suena un poquitito riguroso. Todas las promesas de Dios están condicionadas. ¿Pero cómo así? Sí, están condicionadas. Nosotros tenemos la Biblia de las promesas. Y cuando usted lee todos los versos bíblicos subrayados como promesas,
Todos están condicionados. ¿Condicionados a qué? Condicionados a la obediencia a Dios, a ser obedientes y fieles a Dios. Amén. Las promesas de Dios son gratuitas, sí es verdad, pero están condicionadas a la obediencia y a la fidelidad de Dios. Y entonces esta es una promesa para los que obran con total integridad. Isaías 33, 15 al 16. Y mire cómo dice, solo, refiriéndose a solamente, solo el que procede con justicia y habla con rectitud, el que rechaza la ganancia de la extorsión y se sacude las manos para no aceptar soborno, el que no presta oído a las conjuras del asesinato y cierra los ojos para no contemplar el mal, ese tal morará en las alturas. Tendrá como refugio una fortaleza de rocas, se le proveerá de pan y no le faltará el agua. Amén. ¿Puede ver cómo la promesa está condicionada? La condición está en la primera parte de los versos y la promesa como promesa por vivir bajo esos principios y esos preceptos. Isaías 33, 15 al 16. Este versículo deja claro qué se debe hacer para experimentar los beneficios prometidos a una persona íntegra. Y entonces se nos da unas recomendaciones. Atesórelas en su corazón. Camine en los caminos de la justicia, los caminos de Dios. Diga la verdad. Siempre diga la verdad. Número 3, rechace cualquier ganancia ofrecida a cambio de una mentira o de un engaño. Y aléjese de considerar o incluso escuchar cualquier mala acción. Manténgase preservado. Aléjese, no se haga copartícipe. No trate de ganar popularidad con los que practican tales cosas. Porque la palabra de Dios dice, y de los que practican tales cosas, de estos apártate, ¿no? Entonces, ciertamente que hay que ser muy cuidadoso porque la palabra de Dios también nos enseña que vivimos en el mundo, pero que no somos del mundo. Usted no puede ser extraído del mundo como ha pasado con algunos personajes en la Biblia, ¿no? Pero usted sí se puede apartar viviendo en integridad. ¿Es fácil? No, pero sí con la ayuda del Espíritu Santo. Así que todas las mañanas, todas las noches, pídale al Espíritu Santo que le guíe, que le ayude y que le dé la fortaleza. La palabra de Dios dice que Él es el ayudador, que Él es el paracletos, ¿no? Entonces no trate de hacer las cosas en sus propias fuerzas. Trate de hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo, que es la promesa de nuestro Señor Jesucristo para vivir en rectitud a los principios mientras que Él viene a buscarnos. Amén. Así que muchas bendiciones. No sé si hay algún comentario de cierre. Si no, le pedimos preguntas. Y si no, le pedimos entonces al pastor Ávila que ore para cerrar el estudio y que en la oración, pastor, por favor, incluya una porción de liberación para que el Señor nos libere de cualquier mentira que hayamos cometido en el pasado. Amén, amén. Vamos a orar, dando gracias a Dios porque ha tenido misericordia hasta el día de hoy y porque al escuchar su palabra nos recuerda que vale la pena andar correctamente, dejar de mentir, no meterse en ningún tipo de engaño y hablar la verdad. Señor, te damos gracias en esta noche. Muchas gracias. Te alabamos, te bendecimos, porque tú eres y seguirás siendo ese Dios soberano
con poder, autoridad, con amor y misericordia. Padre, gracias por la palabra expuesta a través de este capítulo, a no comprometer nuestra integridad, a no comprometer nuestra alma. Si hay alguien aquí en la sala, o tal vez alguien que posteriormente vea y escuche este material, que está, Señor, cautivo en esa zona de la mentira, del engaño, de la oscuridad, Señor, en el nombre de Jesús y en ese poder sobrenatural de la sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, clamamos y pedimos que sean liberados todos aquellos que están cautivos en la mentira, tal vez cautivos con amenazas del cautivador. Pero Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos que ángeles tuyos vayan, los asistan y Señor, salgan de esa cautividad y que anden, Señor, en luz y verdad con tu ayuda. Te damos gracias, Señor, por cada país que está representado, por cada familia representada, por cada generación que viene detrás de nosotros. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, quizás nosotros estamos pagando los platos rotos o viviendo consecuencias de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros antecesores que de una manera oscura, de una manera ignorante, vivieron de tal forma que trajeron oscuridad y los muros de protección fueron derribados, las puertas que debían cubrirnos en el mundo espiritual fueron quemadas por el enemigo. Pero hoy, en esta noche, Señor, todos los que estamos aquí creemos en el Señor Jesucristo, en su obra redentora, en su poder de salvación, en su brazo fuerte. Señor, todos invocamos, así como un día cuando andábamos perdidos en el fango y en el muladar, y no sabíamos discernir entre derecha e izquierda, perdidos, tu misericordia, tu amor, usando predicadores, pastores y muchas situaciones en nuestra vida. Tú nos sacaste de la oscuridad a la luz. Tú nos sacaste de la mentira a la verdad. Así de igual manera, en esta noche clamamos por esas personas que mencionamos, Señor, para que, Señor, tú con tu brazo fuerte los levantes del fango y del muladar, abras los ojos del entendimiento, acepten al Señor Jesucristo, vuelvan su mirada a su corazón para que tú, Señor, los restaures. Oh, te damos gracias en esta noche porque tu palabra ha sido impartida, porque creemos que el Espíritu Santo se ha movido de una manera especial y se moverá, como dice Isaías 61, para dar buenas nuevas, para declarar el año de la buena voluntad a todos aquellos que han recibido con alegría y con corazón sincero este mensaje. Gracias porque creemos en la salvación. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que tú harás manifiesto tu poder y tu gracia. Gracias por la vida del pastor Hugo. Gracias por la vida de Angélica. Gracias por los ministerios Crown aquí en Estados Unidos. Gracias, Padre, por este tiempo, por el Zoom, por toda esta disposición de cada hermano que se une a escuchar, a detener un tiempo y a ser entendido en estas áreas de las finanzas y de la mayordomía. Te damos gracias, Señor. Yo clamo en esta noche para que cada persona en sus diferentes experiencias, situaciones que está viviendo, tú con poder, tú con amor y verdad, nos des la victoria. Líbranos del mal, Señor. Líbranos de tentaciones. Líbranos de malas influencias. Aparta de nosotros toda persona que de una manera timadora o astuta nos quiera llevar a la perdición. Y clamamos, Señor, que pongas al lado nuestro hombres, mujeres entendidos, fieles, con un corazón para Dios, instrumentos tuyos para que nos ayuden a seguir adelante. Te damos gracias por esta noche. Te alabamos nuevamente por esta experiencia que tenemos de estar estudiando. Ya son 16 semanas, Señor, que tu misericordia ha sido manifestada con nosotros. Y creemos, como dice Eclesiastés 11, 1 y 2, que tu pan ha sido echado sobre las aguas. Este pan que habla de diferentes tópicos en las finanzas, donde muchas personas experimentan miseria, donde muchas personas creen que se acabó todo. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, las aguas les lleven este pan para que calmen su hambre y puedan comer del pan de vida y puedan vivir junto al Dios Todopoderoso que levanta al caído,
que sana al enfermo, que da vista al ciego, que le hace bailar al cojo, que el mudo llega a cantar, para que tu nombre sea glorificado. Levanta, Señor, hombres, mujeres. Levanta, Señor, hombres, mujeres temerosos en nuestras naciones donde nos hiciste nacer. Levanta, Señor, una luz de esperanza en medio de toda la oscuridad. Y gracias por esta nación que nos ha acogido, por los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias, Señor, bendecimos esta semana y manifiéstate como siempre, Señor, de una manera poderosísima, con tu misericordia, con tu amor sobre cada uno de nosotros. Gracias en el nombre precioso, en el nombre que está sobre todo nombre, ante quien se dobla y se doblará toda rodilla, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Gloria a Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, pastor. Gracias, pastor, por esta oración Bendiciones poderosa. para todos. Esperamos que este estudio haya sido edificación para su vida. Recuerde que Dios es fiel. Dios es fiel siempre. Bendiciones. Aleluya. Estamos Amén. orando por usted. Amén. pastor. Bendiciones. Eso es. Gracias. Amén. Un saludo, tengan una excelente semana, un gusto verlos. Igualmente. Bendiciones. Estaré orando por ustedes, no se olviden de orar por mí también. Amén. Sí, sí, amén. Bendiciones. Dios los bendiga. Bendiciones. Igual.